Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. ¿Cómo están? Encantados de estar nuevamente con ustedes para hablar ahora. Bueno, si estamos en la región de la Araucanía, vamos a hablar del tema mapuche. Invitada, Natalia Cañaguán, que es antropóloga, directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Encantado. Hola, ¿qué tal? Gusto de tenerte por aquí. Igual, pues muchas gracias también por la invitación a conversar. Encantado. Cuéntame, Natalia, ¿tú tienes orígenes mapuche o estás en el instituto, pero en realidad llegaste por casualidad? A ver, es como... A propósito, no dije que eres antropóloga. Efectivamente, soy antropóloga. La verdad es que se mezclan un poco las dos cosas. Efectivamente soy mapuche. No obstante, como tú debes saber, los mapuches durante los años 40-50 tuvieron una gran oleada migratoria hacia la capital, hacia Santiago. Sí. Entonces, mi abuelo fue parte de esas oleadas que se instaló en Santiago, hizo vida por allá. Por lo tanto, después mi padre también nació allá. Yo también nací en Santiago. No obstante, después de mis estudios... ¿Y tu madre se fue también? Mi madre era de allá. Mi madre es chilena, por lo tanto soy, como se dice en lenguaje por acá, soy champurreá, que soy mestiza. Claro. Bueno, mi pelo me delata, la verdad, un poco también. Sí, no es muy mapuche tu pelo. Claro, no es muy mapuche. Entonces tengo estas mezclas y, bueno, y efectivamente el haber estudiado antropología me como reacercó al tema del ser mapuche, a pesar de que en mi casa igual era tema, se sabía que pertenecíamos a... Uno siempre tiene a los familiares en el sur, que uno los viene a ver de vez en cuando, entonces había cierta conexión. No obstante, efectivamente, después ya por mi profesión, yo me vine al sur, me vine el año 2005 más o menos, y de ahí ya me quedé instalada en la región, y bueno, hace un año ya de directora acá en la Universidad de la Frontera del Instituto. Cuéntame, Natalia, ¿tú eres de qué parte de la Araucanía? En específico, mi familia, la familia Cañaguán, son de la zona de Puerto Saavedra, un territorio que se llama Huincul, ahí en la comuna de Saavedra. ¿Cerca del Budi? Cerca del Budi, como antes de llegar al mismo lago, por ahí está lo que hoy en día cuando uno va a Saavedra, donde está el hospital y esa zona ya urbana, eso era lo que eran las tierras, alguna vez también de mi familia. Sí. ¿Se inundó para el terremoto 60 esa zona? Esa zona, no llegó el agua ahí? No, porque era justo el alto, es más, era la zona donde la gente más bien se fue a refugiar, entonces era inclusive... Después en algún momento, yo viví muchos años en Saavedra cuando me vine al sur y de repente con gente que me encontraba, que sabían que yo era Cañaguán, que habían conocido a parientes míos mayores, me contaban que precisamente cuando ellos venían a Puerto, como mi familia quedaba en el alto, por así decirlo, antes de irse al campo, era también como un lugar de paso porque mi familia ahí atendía a los que pasaban, se intercambiaban comidas, etc. Entonces... Tú viviste 5 años en Saavedra. ¿Ya recibida o antes? No, ya recibida. O sea, en realidad llegué en mi proceso de hacer mi práctica profesional y de ahí ya me fui quedando. Pero ¿en qué consistía tu práctica en el...? Sí, pero un detalle, viví 10 años, no 5. Ah, 10 años. 10 años viví por allá. Muchísimo. Muchísimo tiempo. Qué bien. Sí, mi práctica consistió en... primero, como hacer lo que se llama una etnografía dentro de la antropología, que es como un estudio del lugar en el que uno está viviendo. Entonces yo por ese proyecto llegué a vivir 3 meses para poder levantar toda la información que requería esta etnografía. No obstante, yo tenía un foco también que era mirar lo que estaba pasando con los alcaldes mapuches. Yo llegué el año 2005 y ese año era un proceso más o menos como reciente, estaba empezando como a tomar fuerza que acá en la Araucanía hubiese alcaldes mapuches. Primero había 3 nomás. Efectivamente, Tirúa siempre fue... Bueno, Saavedra comenzó el año 2000. Saavedra, y había otro... Lumaco, que tenía Manuel Paine. ¿Y ahora hay más? Ahora actualmente son 9, pero inclusive desde Biobío hasta Coyhaique. Están más repartidos, pero hay más alcaldes mapuches. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia de vivir 10 años en Saavedra? Fue interesante. Siendo medio chilena y santiaguina. Fue bien interesante porque la verdad es que fue un cambio de vida completo, porque en términos estrictos mi vida era de santiaguina normal. O sea, ¿tú vivías en pueblo? No, yo vivía en Santiago mismo. No, en Saavedra. No, en Saavedra sí vivía en el pueblo. Claro, pero fue de Santiago, aterricé en Saavedra. Entonces, claro, hay harto cambio en el sentido... ¿Qué te atrajo de quedarte?
Yo creo que era un espacio donde se podían hacer hartas cosas. Me empezó a motivar el hacer estudios. Después yo hice un estudio sobre canto mapuche en el territorio. Empecé a hacer estudios, hice una pequeña investigación también sobre el terremoto del año 60. Y también ya uno se empieza a vincular con la gente que estaba, empecé a participar de agrupaciones culturales del territorio. Entonces uno empieza también ahí a hacer una vida también más como a escala humana, que en Santiago uno no la tiene mucho, la verdad. En Santiago las relaciones son más distantes, más frías. Entonces por eso me fui quedando. Natalia, ¿cómo describirías tú la vida en una zona tan mapuche como es Saavedra, ¿no? Que probablemente después de Tirúa es, o junto con Tirúa, la zona más mapuche? ¿Cómo la definirías? La vida diaria, la vida, todo, los afectos, la familia, todo. Mira, es interesante en el sentido de que te hace dar cuenta, es como un golpe en realidad a las vivencias que uno trae. Yo creo que te demuestra lo que de verdad es vivir la vida del ser mapuche. ¿Y cómo es? Es durísima, es compleja, o sea, ver cosas que uno de repente da por superado, que es que, por ejemplo, para ir al campo, que es donde están las casas, tienes micro una vez al día, ciertos días a la semana, que no sé, hay días que, no sé, no hay posta o no hay nadie que te atienda, o sea, son de condiciones de vida todavía, yo las veo difíciles, cuando, como te digo, uno viene de Santiago acostumbrado a que esté todo ahí al lado tuyo, o sea, no sé, el supermercado de la localidad es lo que es un mini market en la ciudad, entonces también te empiezas a acostumbrar a como menos opciones de cosas para elegir, pero empiezas a ver muchos temas de una vida que es difícil. Yo la encuentro que es difícil. La educación, en las escuelas, también todo los sacrificios. Claro, todo está más cuesta. atrasado. Todo está más... Uno va al lago Uy y de repente va a Saavedra y de repente ve cosas que parecen de hace 40 años. Como por ejemplo el bus que pasa una vez al día. Claro, uno piensa que esas cosas ya no pasan, o que para el médico va una vez al mes, porque una vez al mes hay ronda, o sea, ¿qué pasa el resto del tiempo? Entonces uno se empieza a cuestionar hartas cosas, la verdad. Y la parte de las relaciones sociales, ¿cómo son comparadas con Santiago u otra ciudad? No, o sea, relaciones sociales mucho más amenas, o sea, cosas que uno se empieza a dar cuenta, que por ejemplo el saludarse en la calle con todo el que pase, independiente de que tú te conozcas con o todos. no. Claro, tú vas por la calle y te saludas porque hay cordialidad, hay buen trato. Incluso yo siempre ¿Y por tengo qué yo como saludo a anécdota... los mapuches a veces en distintas zonas de la región y no me responden a veces? Chuta, ¿será que después uno se va volviendo cara quizás del territorio y por eso también te van integrando? También en su momento cuando llegué, por supuesto, también era una extraña y claro, no siempre te miraban bien. Además, si bien, claro, yo estudié antropología, la verdad que la antropología también es media cuestionada a veces en estos territorios porque ¿Por qué? sabemos que han habido como oleadas de antropólogos que vienen, sacan información, se van y nunca regresan a los territorios. Entonces, claro, siempre está en esa aprensión, pero claro, me vieron, yo llegué, pero me quedé, entonces también quizás eso también te va construyendo las confianzas. Además, como te decía, yo también me fui haciendo parte de la vida del pueblo en el sentido de que me integré a agrupaciones locales. Yo después era un habitante más, entonces iba al municipio a pedir las mismas cosas que van todos, empiezas a hacer la vida normal del territorio, o sea, dejas de ser como el de afuera, que quizás ahí es donde de repente puedes tener mayores como lejanías en la relación. El mapuche es bastante individualista y tiene bueno, están sus agrupaciones bien distintas. No hay grandes agrupaciones, ahí están los loncos, las cabezas que dirigen su zona y responden por ella y son propias y no tienen nada que ver desde luego con el Estado chileno. Eso es más que nada una postura más política en realidad que lo que pasa en la cotidianeidad. ¿Cómo es? A ver, en la cotidianeidad, efectivamente están las figuras de los loncos, hoy en día también presidentes de las comunidades. No obstante, hay trabajos territoriales comunes, hay espacios en que se reúnen, hay momentos de conversación, de poner temas en común. No es tan separado como se ve. Ahora, no obstante, quizás en estas imágenes más de lo que es el movimiento más político, más visibilizado, conocemos distintas posturas y que parecen muy irreconciliables y ahí se nos da la sensación de que está este individualismo. No obstante, en lo local y en lo cotidiano, más bien todos los dirigentes del territorio van apostando por el desarrollo de su territorio más que con estas grandes luchas que uno ve de repente más mediáticas o más de fuera. El tema de la conversación es fundamental en el mundo mapuche.
¿Eso se ve, en la familia se ve a diario, una vez a la semana, o se juntan grupos? ¿Cómo es? Mira, efectivamente la conversación tiene un rol súper importante. Ahora, el tema de cómo se produce, la verdad es que se va siendo influenciado por distintos procesos. Hoy en día los campos, y dentro de esta realidad que yo te decía que uno ve, lamentablemente se está yendo la gente joven por tener que salir a trabajar. O a estudiar. O a estudiar. Entonces, ¿qué tenemos? Por así decirlo, de lunes a viernes en las casas tenemos generalmente adultos mayores, que son los que se quedan porque son los que siguen trabajando su tierra, y los fines de semana, por ejemplo, vuelven los niños que están en las escuelas, que generalmente también están internados, los mismos jóvenes que vienen acá a la universidad vuelven el fin de semana, gente que trabaja en localidades cercanas vuelve el fin de semana. Entonces, más bien el fin de semana es cuando uno ve más esta lógica familiar de conversación. Ahora, no obstante, si uno visita una casa mapuche un día de semana, nunca le va a faltar el mate y la conversación al lado de la cocina leña y sus huevitos de campo. O sea, la disposición a compartir está. ¿Ya hay mucha narración de la historia? ¿El traspaso de la historia por la vía del relato de los mayores? Sí, hay elementos que van quedando, hay muchos recuerdos, hay mucho de cómo va cambiando el lugar, de acordarse de las familias que habían, de los que ya no están, especialmente, no sé, cuando se produce algún funeral, viene como todo el recuerdo de esta familia era tanto, y se empieza a recordar cómo todos se vinculaban. También tenemos que recordar que estos territorios, hay muchas alianzas de parentesco, porque también era la forma de vincularse de los mapuches, que era a través de alianzas matrimoniales. Entonces también los territorios están todos de alguna manera vinculados, porque la mujer que se casaba se iba a las tierras del hombre, pero eso hacía que a la vez en la familia del hombre quedara vinculado al territorio donde era la mujer. Entonces la verdad es que hay alianzas que de repente, si uno mira desde afuera, no las entiende, pero ya cuando está en el territorio va entendiendo más o menos cómo se relacionan todos y cómo hay redes que de alguna manera van uniendo a todos los que viven en estos espacios. Tú hablabas de cambios que se han producido. Bueno, un cambio importantísimo fue el terremoto de 1960 en la zona de Saavedra. Produjo algo que hasta el día de hoy se arrastra, ¿no? Que fue un cambio brutal producido por la naturaleza. Y tú, a propósito de eso, escribiste un libro que se llama El relato del sacrificio del Budi. El sacrificio del Budi, tú me puedes contar lo que es. Yo creo que mucha gente lo ha escuchado y muchos otros no lo conocen, que fue un hecho desde el punto de vista antropológico y sociológico fundamental, tan importante. ¿En qué consistió? A ver, lo que ocurre para el maremoto del año 60, efectivamente toda la costa de Saavedra se ve fuertemente devastada y asolada. Devastada. Y eso incide en que, y los mapuches y en general los pueblos originarios de América Latina, siempre para este tipo de situaciones tienen por así decirlo, como un entenderlo o un mirarlo desde que estamos perdiendo el equilibrio en la relación que tenemos entre el hombre y la naturaleza. Los pueblos originarios tienen esa complementariedad. Entonces, cuando a ti algo se te desequilibra, tienes que volverlo a ordenar, por así decirlo. ¿Ya? Y dentro de esta lógica, los pueblos en general apelan a lo que son los sacrificios. Y en el caso del año 60, se dice, porque la verdad también hay gente que dice que no ocurrió, entonces por lo tanto se dice que para poder calmar la tierra y poder calmar el mar, los mapuches realizaron un guillatún en un lugar del Budi y sacrificaron a un menor. A un niño de 8 años. Un niño. Ahí empiezan como esta idea de los relatos, desde entre 5, 6, 8 años, hay distintas edades. ¿Lo sacrificaron lanzándolo al mar o qué? Ahí también tenemos varias versiones. Algunos dicen que lo lanzaron al mar, que el tema es que fue ofrecido como ofrenda al mar para que se calmase, también como una suerte de decir las personas, los mapuches, te entregamos algo a ti, naturaleza, para que tú también como vuelvas a tu equilibrio, vuelvas a estar bien. Entonces ellos hicieron esta ceremonia ritual y hicieron este sacrificio, tema que fue en el entonces bastante bullado, estuvo
portadas de los periódicos. Hubo hasta un juicio civil. Hubo un juicio y absolvieron civil. a las personas que habían participado en la muerte de este chico. Efectivamente, inclusive en ese juicio civil que fue a la Machi y a los ayudantes de esta Machi que hicieron el sacrificio, participaron antropólogos que hicieron los peritajes culturales, efectivamente, para demostrar que esta acción no era una acción como de descabellada ni una acción que era a alguien que se le ocurrió, sino que tenía también un sentido antropológico en esto que, como yo te decía, las culturas tienden a ver cómo equilibrar su relación hombre-naturaleza. Entonces, efectivamente, la Machi después quedó absuelta, no se le levantaron cargos, no obstante, se generó, la verdad, toda una ola de comentarios de decir que había salvajismo y barbarie, cosas que la verdad hoy en día hace que este tema sea bastante tabú también en el territorio. La gente no les cómo hablar porque, por supuesto, sienten una carga de discriminación muy fuerte por lo que ahí ocurrió. Natalia, te voy a interrumpir un segundo y volvemos con este tema. Muchas gracias. Espérenos, por favor.